Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. ¿Qué tal? Saludos, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a un nuevo programa de Red Democrática, el programa que suma voces, experiencias, análisis, realidades, contextos para tomar la mejor decisión que tengamos que asumir en nuestro espectro nacional, personal o laboral. Estamos en vivo y en directo por la 89.1 frecuencia modulada y por supuesto también por plataformas digitales, 89.1 Radio, también por @Red Democrática, @Jonathan Prendas, para que pueda siempre generar el seguimiento de los programas que se generan habitualmente en nuestras plataformas. Nada más, Chava, si puedes revisar, porque en el Facebook salen historias, pero no la veo en el Reel. No la veo normal, la transmisión, si me puedes ahí confirmar. Y como siempre, con nosotros, don Ronnie Monge, el capataz, manda más, el que pone la autoridad en Heredia. Uy, qué lejano de eso, pero buenos días a todos y todas, gracias por acompañarnos. Estamos esperando el link para compartirlos también para los que nos siguen a través de mis redes sociales. Le he cambiado el enfoque después de que terminó la campaña electoral y ahora he dicho, de hecho el post va a decir esto, ya los lunes no solo hablemos de fútbol, charlemos de política. En las mañanas con Jonathan Prendas y en la noche por Noche de Vinos. Me parece muy bien, me parece muy bien. Y el tema, ojalá que siga con ese ímpetu, porque de hoy en 8 yo creo que vamos a tener mucho de qué hablar. Digo yo, después del sábado en la noche. Después del sábado, yo pensé porque era casi mi cumpleaños, pero yo pensé que ya iba a empezar la celebración. No, en realidad ya yo vi que Chavarría ya tenía aquí un quequito para el próximo lunes. No, y mi esposa cumpleaños también. Yo cumplo el 27. Mi esposa el 26. Bueno, doble celebración, le va a salir caro a Jonathan esta semana. Va a perder esa prisa, le tiene que... Bueno, eso no creo que suceda, pero vamos a ver cómo nos va. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Muy bien, gracias a Dios. Dice que ya tenemos señal por las redes sociales. Ok, perfecto. De verdad que con mucha alegría, con mucho entusiasmo y optimismo, yo creo que la vida es de ciclos y procesos. Y necesitamos en proceso, no solo del cambio de año, como les acabo de decir yo, que voy a ver para mis 53 años, sino también porque creo que hay que esperar que voy a utilizar la frase de la campaña política de quienes ganaron, que lo mejor para Costa Rica esté por venir. De verdad que creo que y ojalá, de corazón, ojalá, todos ganamos. Fui opositor a la campaña de continuidad, pero ya ganaron, y lo he venido diciendo en las 3 semanas siguientes. Se pasa a la página y a desearle lo mejor, que conforme un buen equipo de gobierno, que esas diferencias que pueden surgir, yo creo que no hay que hacer maximizar las cosas. Sí, hay diferencias entre doña Pilar Cisneros y don José Miguel Villalobos, pero eso es normal en la política, en esa lucha de poderes. Digamos que es normal entre partidos, pero en esta ocasión es entre la misma fuerza política, lo cual llama la atención y denota una ruptura total, que lo que la oposición está diciéndole a doña Pilar es porque no dijo eso antes. Obviamente no lo iba a hacer porque era parte de un proyecto y no todo es perfecto y tenía que apoyar el paquete completo, no puede hacer acepción. Era un combo. Sí, era un combo. No quería las papas fritas, pero ya estaban en el precio. Exacto, no podía decirle me le quita el pepino, como yo habitualmente hago. Correcto. Es igual que mi hijo. Yo le digo, pídaselo y me lo da porque a mí sí me gusta. Exactamente, pero el tema es que tenía que jugar con lo que hay. Ahora el tema que sigue es cómo va a reaccionar ante las cosas que van a darse, porque ella dice, me salgo de la política. En otro momento dijo, voy a ser consejera de la presidenta sin ningún título. Yo creo que la sacaron.
Yo creo que el acuerdo, porque ya estaba afuera, cuando se da el anuncio de Pueblo Soberano, ella se aleja porque fue público y notorio que no estaba a gusto con que fuera Pueblo Soberano, que no estaba a gusto con el paquete de diputados, que no estaba necesariamente a gusto con la candidatura de doña Laura, pero después la logran acercar. El tema es que parece, y a los indicios de la lectura mediática y política, parece que el acuerdo llegaba hasta el 7 de mayo, cuando cambia la presidencia. Después de eso habría que ver si ella literalmente se va con la familia y sigue su vida, o va a tener algún tipo de participación o señalamiento de los aciertos y los desaciertos de esta nueva administración y de la oposición, por supuesto. Bueno, para nadie es un secreto que ella ha sido muy cambiante en muchas de sus decisiones, inclusive ya en el quehacer político, y antes, recuerdo siendo periodista, nunca me van a ver a mí en la política. Sí. Después estuve en la política, después diciendo cosas al principio de su legislatura, después cambiando, pero tampoco nada que satanizarlo. O sea, creo que ella ha sido muy transparente y dijo que había que mentir, y que inclusive le enseñaba a algunos ministros a que había que mentir. Es parte de la forma de hacer política de ella, y no solo de ella, de muchos otros políticos a lo largo de la historia de este país. Por eso digo, no hay que satanizar, no hay que decir más cosas de la cuenta, porque en todos los partidos hay techo de vidrio. Tal vez lo importante que recalcar es que nadie se rasga las vestiduras en los demás partidos, sobre todo los que ya han ejercido el poder, diciendo nosotros tenemos a los buenos y los demás son los malos. El problema es que tarde o temprano, cuando tenés ese discurso, que fue lo que le termina pasando al PAC y que le hace perder credibilidad totalmente ante el electorado costarricense, es que malos hay en todo lado. Güeros, salieron güeros. Y ella acaba de decir la semana pasada, en una intervención de prensa, me parece que en el plenario, ojalá que estos 31, y ella asegura que pueden ser 32, pero en este momento hay 31, que estos 31 no salga ninguno güero, y así lo señaló. Obviamente, a ver, todos los partidos eligen a sus representantes esperando de que todos se mantengan en una línea de movimiento, una línea de partido, en una visión de desarrollo, en una secuencia de toma de decisiones, pero lo que es cierto, mi estimado Ronnie, es que la persona sentada en la silla con el poder ya juramentado, pues mucha gente dice, pues aquí, ¿por qué me van a mandar si yo también puedo mandar? Y empiezan no necesariamente a decir un sí señor, dígame qué votar y cuándo y hasta dónde, sino que también se dan cuenta que pueden tener criterio y pueden tener peso en votaciones, ya sea para mantener... Que el voto de un diputado es igual al de José Miguel de Villalobos, sí, al de Gonzalo Ramírez, o el mismo presidente de la Asamblea. El mismo presidente no tiene más valor que los demás 56 diputados. Todos tienen el mismo valor en la ejecución. Porque no participa en ninguna comisión permanente. Exactamente. O sea, al final de cuentas, hasta sus bemoles tiene. El asunto es que los diputados, si no están dimensionados de lo que están entrando y cuál es el fundamento y el propósito de estar ahí, muy fácilmente pierden el norte y el poder tenta, seduce y desvía. Por supuesto, y es la historia de la humanidad. O sea, es que no es que es de Costa Rica, porque a veces queremos hacer pensar que Costa Rica es lo peor, que está llena de corruptos. No, desgraciadamente la historia del ser humano es cruel, donde el poder corrompe y te volvés. Yo creo, inclusive por eso, nuestro constituyente, sigo pensando que fue sabio limitando la ostentación del poder y separándola de la continuidad en algunas veces. Yo creo que igual estamos en el 2026 y hay cosas que podrían replantearse. Pero en el momento histórico, es que la gente a veces creo que se brinca la historia. En el momento histórico, que veníamos de una guerra civil, que veníamos de fraudes electorales, de todo eso, pensar en que no hubiese reelección inmediata, creo que fue lo idóneo. Porque además, lo más fácil para don José Figueres Ferrer, que había ganado esa, yo no digo revolución, ese 3 disparos de esa guerra civil, era haber tomado como tomó la Junta Fundadora de la Segunda República y haberse perpetuado ahí en el poder como han hecho muchos en Latinoamérica. Pudo hacerlo. Pudo haberlo hecho. Claro que sí. Sin embargo, entrega el poder
Y la historia nos ha enseñado de que muy pocos hombres en la historia de la humanidad han llegado a dirigir un país a través de las armas, han entregado el poder y han vuelto de una forma democrática. Ujú. A ver, es que, vuelvo al punto, cuando ya se está ahí, es normal el que haya personas que digan, yo lo estoy haciendo bien y nadie va a entender cuál es el asunto de las decisiones como yo. Nadie va a entender qué es lo que yo quería hacer y tengo que quedarme para cuidar que mi chiquito, mi decisión crezca, se fortalezca y sea mayor como en sociedad. Y ese es el principal problema del ego, porque las personas cuando entran en esa diatriba de creerse los únicos capaces de sacar una decisión, un poder del gobierno o el gobierno en pleno adelante, me parece que ya se desviaron. Y es que yo creo que hay figuras patológicas, psicológicas que hay que también entender. No solo es el ego, hay conductas narcisistas que te hacen pensar que estamos por encima de todos los demás y que tenemos más capacidades que los demás para llevar adelante un proyecto, sea cual sea, una familia, una empresa, un país. Y utilizamos maniobras de convencimiento hacia los demás que terminan reprimiendo muchas veces sin darse cuenta a los seres humanos en su ser. Así es. En su ser. Entonces yo sí creo que me parece inclusive interesante que de toda la óptica grande que tiene tu programa, algún día puedas invitar a un psicólogo especialista en este tipo de conductas narcisistas, de egocentristas. Ya lo tuvimos. Ah, okay. Ya tuvimos a una especialista de neurociencias, Ajá. investigó o hablamos aquí a profundidad cuál era la naturaleza de esa toma de decisiones y cuál era el espejo en la sociedad de por qué se le seguía a una persona en esa línea de pensamiento. Vamos a volverlo a postear ese programa en las redes sociales para que la gente lo vuelva a tener. Sí, porque, mira, vamos a ver, no se trata de lo que yo piense o deje de pensar de lo que está pasando en el país o inclusive en la Latinoamérica, América, incluyendo Estados Unidos, que sigue siendo parte de América, que gracias a Benito se lo dejó claro al señor Donald Trump. Me parece interesante que podamos ver cómo figuras de esas llevaron a cosas gravísimas en la historia de la humanidad. O sea, lo de Hitler no pasa por ser una persona que llega al poder, convence a todos los alemanes de que ellos son superiores a una serie de razas y terminan generando la Segunda Guerra Mundial tratando de dominar el mundo. Pues, gracias a Dios, en Latinoamérica nadie tiene ese poder de decir, vamos a dominar el mundo empezando por América, porque sí sería... Todos los países de América volverían a ver a esa persona y se reirían, porque todos quieren lo mismo y nadie lo hace. Bueno, y yo creo que, vámonos a lo más pequeñito, desde que Costa Rica llegue el acta de independencia, hubo una disyuntiva entre si tomábamos una vía en solitario o seguíamos siendo dependientes en algún momento de la República Centroamericana, en otro momento de la visión de el virreinato de Iturbide, que cuando nosotros discutíamos ya había caído en México y nosotros estábamos decidiendo si queríamos estar unidos a un virreinato que ya no existía. Ya no existía. Y bueno, y eso no suele pasar cada cierto tiempo, ¿verdad? Mira, el otro día tuve la oportunidad de estar en El Salvador y estaba en lo que era la Casa de Gobierno. Y hay un salón casi que de próceres, donde está Francisco Morazán, que también fue el gran impulsor de la República Centroamericana. Dicho sea de paso, fusilado aquí en Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que es parte de lo que no nos quieren, porque Morazán era hondureño. Pero cuando vas por todo Centroamérica te das cuenta de que la figura de Francisco Morazán une, o sea, porque sigue siendo presente en la historia y nosotros... Ese salón es muy lindo, en la Casa de Gobierno de El Salvador. Ajá, sí. Es emblemático y llama a las personas que podemos o hemos podido estar ahí a repensar que lo que estamos haciendo no significa necesariamente unirse, sino trabajar en equipo, que yo creo que es la clave de todo esfuerzo para salir adelante. Vea, yo no creo que haya una sociedad más diferente o sociedades más diferentes que las europeas. ¿Y lo lograron? Y han logrado salir adelante y se han fortalecido. A mí me parece, y yo sé que a muchos de repente esto no les gusta,
Pero nosotros somos muy pequeñitos. Mira, Rodney, y abordando este tema de lo que estás poniendo sobre la mesa, yo creo que lo que le falta a la política nacional es dejar de pretender que todos tenemos que estar unidos bajo una misma bandera y saber que la misma bandera nos tiene que cobijar para trabajar en equipo en función de ella. El trabajo en equipo, el ponernos de acuerdo, sabiendo que hay diferencias y que va a ser imposible que todos estemos a ciencia cierta sobre una sola tesis y siempre va a tener sus matices, encontrar el equilibrio para poder sacar al país adelante, yo creo que es lo que nos ha faltado. Y en este siglo muy pocas veces lo hemos logrado. Se han dado situaciones, sí, de acuerdos, sí, de unificación, sí, pero trabajando en equipo, no forzando a que todo el mundo simplemente diga, sí señor, hasta dónde quiere que vaya. Y yo creo que eso es lo que nos falta no como solo madurez. Trabajando en equipo, sino gestando una idea de es mi bienestar, es tu bienestar, dejemos de lado nuestras diferencias y construyamos sobre... Van a seguir habiendo diferencias. Y no significa que sea perfecto. Exacto, totalmente. Y por ejemplo, yo pienso como la gente a veces con esto de la soberanía y todo, seguro me van a desterrar de Costa Rica. Ya no el partido, era de Costa Rica. Pero vamos a ver, a veces nos volvemos muy románticos. Pero desde que yo era muy joven, a mis 20 y tanto, o teenager, inclusive 19, 18, llevaba en la Universidad de Costa Rica cursos de teoría del Estado. Y hemos visto cómo, a través de la historia de la humanidad, las formas de organización han ido cambiando. Sí. Inclusive los más visionarios decían que después de lo que tenemos hoy en día iba a pasar al gobierno de las transnacionales y todo esto. Y a veces decimos que la moneda es parte de esa soberanía, ¿no? Yo no he visto o no siento que en Europa ningún país haya perdido su soberanía por dejar de usar su moneda y utilizar el euro. De verdad que más bien lo que les dio es una fortaleza económica. Hay cosas que no hay que tomarlas a la ligera y tirarse así de bruces, pero cosas como replantear, ver la facilidad de El Salvador de pagar cosas con bitcoins, como una moneda oficial, que la moneda sea el dólar, una moneda fuerte que le permite tener menos inflación y más estabilidad macroeconómica. Son cosas que nosotros de repente deberíamos valorar. ¿Cómo nos funcionaría si tuviésemos más integración? Y hay que reconocer y decir algo. El SICA, que es el Sistema de Integración Centroamericano, funciona en el resto de Centroamérica. Solo nosotros no lo tenemos a nivel... Y el Parlacén menos. Y en el resto de Centroamérica, para los que no viajan, y me parece importante señalarlo porque yo creo que siempre tenemos que tener la cultura de entender cómo funcionan nuestros países. Te montas un avión con la cédula si vas de Guatemala a El Salvador. Si vas en un bus, pasas directo por las fronteras. No hay migración, no hay que hacer migración, no se tarda las 2 o 3 horas que se tarda en la frontera de Nicaragua, simplemente se pasa y la gente diría, no, jamás, entonces vamos a tener este país inundado de extranjeros. Señores, la gente que se quiere venir ya se vino y se seguirá viniendo y se seguirá pasando de forma legal o ilegal. El punto es que más bien, si logramos consolidar una economía, que cada persona se quede en su país y no esté migrando, porque las diferencias económicas no son tan diferentes. Costa Rica es un país muy caro en relación al resto de Centroamérica. Nosotros somos los que tendríamos que adecuarnos un poco más en ese sentido, pero yo sí creo de que tenemos retos en lo que queda del siglo XXI. Estamos a una cuarta parte, terminamos 25 años ya y empezamos a vivir los últimos 3/4 partes del siglo XXI. ¿Vamos a seguir con la Costa Rica del siglo XX o realmente vamos a empezar a modernizar el Estado costarricense? Y ahí yo puedo coincidir, como dije antes, que en el 49 me parece visionaria la visión del constituyente de tener ciertas divisiones. Pero yo creo que hay que replantearse cosas, tal vez no reelecciones inmediatas, sino periodos un poquito más largos como existen en otros países de 6 años y así no tienes que ir a la reelección ni a esa posibilidad de manoseo constitucional de que después sea ininterrumpida y que la gente se quiera perpetuar. Yo sí creo que si la gente cree que 4 años no es suficiente para un proyecto político, en lugar de estar pensando en reelecciones ininterrumpidas, alarguemos los periodos constitucionales. A 5 o a 6. Exactamente. Es que es una evolución. A ver, lo que hay que dimensionar, Ronnie,
es que la gente a veces quiere pasar de un color a otro, no político, sino es una analogía, y no ve las transiciones, y no ve las evoluciones. Y, por ejemplo, pasar de un periodo de 5 o 6 años podría ser, en lugar de abrir la puerta a 8 o a 10 años de una sola persona, donde siempre está el problema de la eficiencia, la eficacia y los objetivos y la forma en que se puede Es que generar. ya pasó el proceso electoral. Los que ganaron, ganen y ejerzan ese gane con dignidad en favor de los costarricenses, y los que perdimos seamos buenos perdedores. Pero pasado esto, lo que toca es replantearnos cuál es el futuro de Costa Rica. Yo, desde que tengo memoria, y yo pasé en el 2014 y vos en el 2018, se habla de la reforma del Estado, exactamente. En el 49, en el siglo pasado, nuestros constituyentes pensaron que la figura presidencialista fuerte era importante. Pasaron 2 partidos o 3 que eran muy fuertes y esto era válido, porque los congresos eran de 2, 3 fracciones, pero 2 fracciones muy fuertes que te permitan. Yo no creo que este país esté preparado para el parlamentarismo, pero creo que sí está listo para un presidencialismo atenuado. ¿Qué significa eso? Que la Asamblea Legislativa tenga posibilidad de voto de censura contra los ministros. Y que eso tenga, tenga un peso efecto político. más allá de niño malo, no lo haga más. No te quitas, Sí. se va como cuando hay... Entonces, no estamos listos para el parlamentarismo, pero yo sí creo que estamos listos para una evolución un poquito más allá, que es un presidencialismo atenuado. Sí, Entonces, que- yo sí sí, puedo sí, ahí estoy dar de acuerdo. 6 años de gobierno continuo, pero con nuevamente pesos y contrapesos, que si alguien está, perdonando la expresión, cagándola, se pueda ir. Y eso significa también la revocatoria de mandato para casos específicos de los Y señores y señores congresistas. específicos y bien claros, Sí, porque ahorita sí. con el tema del levantamiento de fuero del presidente, se han dado infinidad de interpretaciones y para gustos colores. Eso quiere decir que parecía que estuviera clara la idea, pero en la práctica no fue clara, o por lo menos se abrió demasiado. Es lo mismo que con los diputados ahora que van entrando, que dicen que ya se regularon muchas cosas en el reglamento legislativo, pero echa la ley, echa la trampa. Siempre hay formas en las cuales los congresistas que se oponen a una idea pueden efectuar Claro, su claro. derecho al berreo, al menos al berreo, porque representan una parte de la población. Totalmente, totalmente, totalmente. ¿Cuál es para vos, Ronnie, ahora que mencionabas la reestructuración del Estado? ¿Qué es eso? Porque, a ver, y te lo pongo en el contexto de que el populismo ahora no es de derecha y de izquierda, es alguien que tiene una forma de pensar contrario a cierta cosa. Cuando se habla de reestructuración del Estado, tiene que trascender el que si se es de derecha o de izquierda, sino en el beneficio de la gente y poner a la No, gente no. en el centro del problema para poder encontrarle a esa gente la solución para que puedan vivir mejor. Yo creo que respuestas, yo creo que vuelvo a lo mismo. Sí, me van a echar del partido de Costa Otra Rica de vez. todo lado. Es, Causa sí, número hu- 757. hubo muchas cosas muy buenas que generó la revolución del 49 en ese momento, pero la realidad histórica del país ha cambiado. Entonces, por ejemplo, yo sí creo que hubo un exceso de institucionalidad Ujú. para atacar los mismos problemas que hay que ver cómo se reorganiza para no tener ni duplicidad de funciones ni instituciones casi sin hacer nada. Y es- Y voy a poner ejemplos. Por ejemplo, tenemos FODESAF, tenemos IMAS, tenemos Bambi, porque también al final es ayuda social, y también tenemos IMBU y tenemos Bambi. Y, Sector productivo. Está MAC, está CNP, está... pero digamos que el CNP y todo eso están escritos al MAC. Por eso, pero es que funcionan mucho... Como casi autónomas, pero están tienen, dentro del vea, ministerio, sí, sí, sí. Es parte de un Y el repensar. PIMA y todo. Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Por ejemplo, hagamos eficientes, porque lo que acaba de decir Jonathan es para mí de las cosas más importantes, que es que rediseñemos para que los costarricenses, los ciudadanos costarricenses sean el centro del actuar del Estado. Entonces, lo que ocupamos es un Estado que
que utilicen más la tecnología para poder unificar y atacar los problemas. Vamos a ver, hoy, yo creo que sin duda alguna, el problema más grande que tiene Costa Rica es la delincuencia. Okay, el problema más grande es la delincuencia. Y hay que entonces empezar, no a dar datos políticos, sino datos reales. No se trata de decir de que disminuyó el desempleo. Lo que hay que decir es que no hubo aumentos en las cotizaciones, significa que no hubo nuevas fuentes de empleo. Sin embargo, la gente o desistió de buscar trabajo o dentro de la informalidad o la ilegalidad encontró las formas de llevar sustento a su hogar. Entonces, no es como una megacárcel, que no digo que no pueda funcionar porque están saturadas nuestras cárceles y también hay que darle, también nuevamente hay gente que no le va a gustar, que diga que hay que cumplir los derechos humanos. O sea, no te puedes tener, porque además al final, si no también nuestra policía penitenciaria tendría que estar viviendo así nada, trabajando un trabajo súper complicado, difícil, y no se trata de como hace Bukele, de reprimir a todo el mundo y meterlo a todo el mundo a la cárcel como solución sin juicios con el debido proceso. Se trata de que cumplamos nuestras normas constitucionales y las personas que tienen que estar en la cárcel estén. Que podamos revisar, sí, las causas de prisión preventiva para que una persona que tiene 7 causas pendientes no siga delinquiendo en la calle. Vos sabés un detalle, disculpa que te interrumpa, Ronnie. La ciudad Rivas Vacia Madrid. Invito a la gente que se meta, ellos tienen una web, es la ciudad de Madrid, España, que pasó a ser de un caos en seguridad, pero un caos impresionante, a un caso de ejemplo digno de ser reconocida por toda la Unión Europea como la ciudad más segura de la región. Y eso lo lograron simplemente repensando, digitalizando y operativizando. Es decir, se dejaron de habladas y empezaron a trabajar de la manera más segura y todo está con cámaras, todo está, no es que hay millones de policías, son los que tienen que estar, solo que se dirigen con la tecnología para encauzar el delito, encapsular el delito y sacarlo del diario vivir de la gente. Rivas Vacia Madrid, en lo que yo tengo de conocimiento de la actividad de la tecnología en la seguridad, es un caso de ejemplo y se podría imitar por cualquier país que quiera salir del atolladero de inseguridad que hay. Pero además facilitador, y se los voy a poner como una serie que casi todos los costarricenses o muchos vieron, que se llama La Casa de Papel. ¿Cómo le llega la persona a donde está el escondite del profesor? Empieza a seguir las cámaras, por donde pasaron las placas, y empieza a acercarlo hasta llegar a 1 o 2 cuadras donde no hay forma de que no esté. Entonces, todo eso ayuda a combatir la criminalidad. Ya en Costa Rica ya hay empresas que dan servicios de seguridad con inteligencia artificial, con datos, tienen reconocimientos faciales, reconocimientos de placas. Por ejemplo, casi todo el mundo en los barrios sabe cuál es el carro que distribuye la droga. Si ustedes tienen a la entrada y a la salida de lo que tienen los cantones, cámaras de estas inteligentes, te va a dar una alerta que la placa XXXXX, que es la que lleva la droga, entró al cantón. No tenés ni que detenerlo. Le mandas una patrulla que lo siga. Esa persona va a terminar saliendo de ese cantón. Y si empezamos a hacer, utilizando esto, lo vamos a terminar sacando del país. Pero no es solo eso, realmente hay que replantearse cosas desde la estructura del funcionamiento del Estado. Aquí creo que la cantidad, aquí la gente piensa que hay muchos congresisas. Bueno, yo creo que inclusive deberíamos ver la posibilidad si Costa Rica está para tener Senado y no dejar en la sala constitucional cosas que son de materia legislativa. Que sea el Senado el que pueda ver esas cosas y no la sala constitucional. La sala es muy buena, muy importante, pero creo que tiene más poderes de lo que debería tener una sala constitucional. Y no solo, a ver, no sé si más poderes, porque la forma en que opera podría ser más eficiente si
aparataje estatal fuera más eficiente. Ellos tienen que atajar demasiadas cosas que para mí no deberían de llegar hasta ahí. Pero es como el Poder Judicial, las denuncias en cualquier denuncia, cualquier juicio, hay formas de que la gente se ponga de acuerdo previo a llegar a una sede con un juez. Pero es parte de lo que tenemos que madurar como país. El tema es que las personas que están al mando de esas magistraturas son seres humanos que les pellizcan y duelen. Por lo tanto, tienen formas de pensar que los identifican hacia un lado del péndulo político o hacia otro. Eso siempre se va a dar. El asunto es qué queremos como país, cuál es nuestro norte y cuál es nuestro fundamento, y a partir de ahí empezar a tomar decisiones. Insisto, como lo dije desde hace un rato, trabajando en equipo. Yo creo que es lo que nos hace falta mucho. En el 2000, 98, 99, si no me equivoco, podrás confirmar, el ejercicio de concertación nacional de Miguel Ángel Rodríguez fue un intento de hacerlo. Se burocratizó demasiado, pero digamos que fue un buen intento. Después se dieron en este siglo algunos... Los notables. A la Junta de Notables, que se quedó muy arriba, fue el otro extremo del tema del esfuerzo de Miguel Ángel Rodríguez, pero incluso en la Asamblea, con el tema OCDE, se logró poner a todo el mundo de acuerdo, trabajando en equipo, pero yo creo que sí se puede. El asunto es dejar la mezquindad, dejar la sentencia social de disparar contra el quien no piensa igual que yo, y empecemos simplemente a trabajar en equipo por un bien mayor. Totalmente. O sea, yo lo que creo es que todo lo que ha pasado políticamente en los últimos 4 o 5 años nos tiene que llevar a decir, bueno, para los que hemos estado en la estructura formal del bipartidismo, después del multipartidismo, de que el costarricense se cansó de esa forma política. Yo no estoy diciendo que sea malo o bueno, lo que sí significa es que hay que hacer un análisis serio y decirle a los costarricenses, no, miren, vea, esto de repente es puro populismo, no nos va a llevar absolutamente a nada, o sí, realmente ocupamos hacer una reforma que plantee y represente más a los intereses de los y las costarricenses del siglo XXI. Parece que la política, como se efectuó, yo diría como hasta el 2020, básicamente, los primeros 20 años de este siglo, no es lo que quieren la mayoría de los costarricenses. Y no vamos a entrar que si son los que tienen más acceso a oportunidades, si son los que han estudiado más o no. Esta es una sola Costa Rica. Basta de que este país se divida en la costa y la rica. En eso y en el hecho del viacrucis institucional todavía hoy para hacer cualquier trámite, sí, o para sacar cualquier cosa, o para estar enterado de en qué momento cambian las reglas del juego. Me parece que la digitalización ya no hay vuelta a hoja, hay que hacerlo. Primero empezando con terminar de operativizar Hacienda Digital, pero va más allá de eso en la tramitología y en el servicio a la gente. Ahora decías en la reestructuración del Estado, unir dependencias no significa despedir gente. Incluso nosotros propusimos el traslado horizontal de funcionarios de un ente a otro que necesita fortalecimiento para sacar cosas y que simplemente el funcionario sea resguardado por una sombrilla estatal que lo coloque y lo mueve de acuerdo a la necesidad del funcionamiento del Estado, con las garantías y con todo lo que se necesita de ley, por supuesto, pero siempre dando como intención beneficiar bien a la persona. Si el aparataje dice que se necesita mayor fortalecimiento en una dependencia, pues movilizar por cierto tiempo a esa dependencia y después a otra, pues ver cuáles se pueden trasladar a esa otra y empezar a hacer ese juego de equilibrios para lograr la eficiencia. Insisto, sin que eso signifique para nada ni despidos ni cambien las reglas del juego, simplemente es una sombrilla grande que empieza a ser eficiente para todos. Totalmente. O sea, yo creo que lo que estamos buscando es eficiencia, básicamente eficiencia. Y creo que es el momento de realmente de poder buscar cómo Costa Rica es una sola. No puede ser, de verdad, de que es tan mala la respuesta del Estado costarricense en las costas, de que además de que
campaña tras campaña, pasas de candidato en candidato porque no encuentran respuestas, sino también que es muy triste que finalmente no tienen la posibilidad de ir a votar porque ni aún cambiando encuentran respuestas. Entonces ya decidieron, están hartos de la política. No hay confianza, no hay nada. 40%, 45% de abstencionismo en una zona geográfica del país es demasiado. Es demasiado, refleja mucho desinterés y también nos tiene que poner a pensar si eso va a ocasionar, a ver, no quiero decir territorios fallidos o zonas fallidas en judicial y seguridadmente hablando, así se llama a lo que ya es controlado por la droga o por crimen organizado. Pero institucionalmente y socialmente no podemos dejar que la gente se desinterese tanto del quehacer colectivo y estatal como para que ese porcentaje aumente y simplemente esas zonas sea tierra de nadie a nivel de institucionalidad, porque es parte del deber ser, es parte del orden, y de donde hay orden está Dios. Hay que mantener siempre las reglas del juego claras para que todos podamos seguir creciendo. Y por situaciones así, en otros países, en otras regiones, de una forma más grave y más severa, hasta movimientos independentistas. Incluso, ¿te acordás que a principios de este siglo, finales del anterior, incluso hubo congresistas de Limón que decían, ya Limón tiene que separarse de Costa Rica? Y así hubo diputados que pensaban de esa forma. Me parece que hay que evitar llegar hasta ese punto y hay que empezar a darle chineo, atención, lógico a todo el y no país se por igual. trata de crear nuevas provincias, ni No, nuevas, no. o sea, vamos a ver, Dios guarde, entre más picadillo, peor la cosa. es muy curioso porque de verdad que cuando tienes un 50% de abstencionismo, donde no hay una identidad política en toda una región, como lo es el Caribe o el Atlántico, como quieran llamarlo, Caribe, le llamo yo, me parece que definitivamente hay un abandono del Estado costarricense. Lo cual a uno, o a mí personalmente me llama la atención es cómo es posible que habiendo tanta necesidad, y voy a hablarlo con cálculo hasta electoral. Sí. O sea, y sabiendo que a estas personas, déles algo, ayúdelos, elimíneles o limíteles la acción del crimen organizado, permítanles surgir, permítanles hacer emprendimientos, permítanles que tengan que no se les engañe y realmente haya una Limón Ciudad Puerto y no se quite el presupuesto y después queda medio palo, que tengan un centro realmente de atracción para el desembarque de cruceros, un aeropuerto, en una zona tan linda como es el Caribe. Conectividad. ¿Cómo es posible? Son cosas básicas. Que es básico y no se dé. Entonces yo creo que la clase política que ha gobernado Costa Rica, y yo creo que en esto, porque siempre el fato es el objetivo, hay que aplaudir al gobierno de Rodrigo Chávez, que sin darle respuestas les dio promesas. Y las mantuvo en la retórica. Y las mantuvo para esta campaña, y creo que eso es el cambio del voto que hace 4 años estuvo en Nueva República y pasa al partido oficialista. Y que estuvo en el 2006 y le dio la victoria a Óscar Arias sobre Otón Solís, y que también se pierde porque se les incumplió, porque ese sector, o son sectores, las costas de Costa Rica son las más olvidadas, son las menos desarrolladas para el costarricense, porque la gente mira, pero vea Guanacaste. No, sí, me encanta Guanacaste, hay un desarrollo turístico muy importante que creo que hay que tenerlo, evidentemente con las medidas de contención ambientales para que no se nos salga de las manos, pero no está llegando a los costarricenses. O sea, sigue estando una pobreza extrema, sigue habiendo, es donde hay más deserción estudiantil, es donde menos costarricenses, las zonas donde menos costarricenses terminan el colegio, o sea, es donde la deserción estudiantil es más fuerte, es donde además las familias disfuncionales, donde más se dan, donde hay más embarazo infantil,
donde hay un montón de cosas que tienen que ver con educación y oportunidades. De hecho, Víctor Borge, que siempre nos acompaña habitualmente en los programas también cuando hay oportunidad de coordinar agendas, está reportando sintonía y dice empezar porque los que entran en los partidos políticos entiendan para qué sirven. La política debe responderle a la gente y por eso es que la gente está enojada. Por eso 6 de cada 10 personas dicen que el sistema no funciona y esos son datos que él recopila en sus estudios de opinión que él tiene. No más provincias, dice por acá, pero una reorganización de los circuitos electorales en función de las regiones de planificación podría ser una respuesta para acercar las decisiones a la gente. Y me parece que todo eso es valorable y por supuesto es parte del repensar que se necesita. Yo creo que lo que se debe replantear la división político-administrativa costarricense en las regiones que tengan que función del electorado. Vamos a ver. La zona, por ejemplo, de Los Santos y Pérez Celedón, si ningún partido les pone un diputado, no salen electos por el lugar en que los pusieron, no tiene nada que ver que los representen ni Desamparados, ni San José, ni Tibás. La realidad es otra. Ni le suma ni le resta. Absolutamente Sí. otra. De hecho, en esta no sé si escogieron a alguien de esas zonas. Creo que no. Que el de la unidad que iba de segundo lugar no llegó. No llegó. Que es el que siempre va. Y me parece que no. No. El quinto lugar de Liberación representaba la zona de Los Santos, pero es una representación, no es que la persona sea de ahí, Marco. Pero me parece que de cepa, nacido ahí, hijo de cuna, me parece que no. Exactamente, creo que es impresionante, pero sí, falta gente de zonas que están siendo olvidadas en el país, no solo olvidadas, que faltan oportunidades, que tenemos que ser realistas, faltan oportunidades y al faltar oportunidades hay una desazón en la política y sin deseo de participación, la verdad. Y ese deseo de participación, teorías de cómo los partidos logran que la gente vote por ellos, hay muchas. Unas de terror, otras por convicción, pero ya circulan, por ejemplo en Limón, la zona de varios cantones de Limón, que lo que se decía era básicamente una canasta de víveres y 10,000 pesos por banderas y eso significaba el voto porque la gente ya se sentía comprometida. Yo esperaría que eso no sea cierto. Lleguemos a eso. Yo esperaría que eso no sea cierto, pero es lo que exacto. Con las necesidades que hay. Pero Jonathan, es que no los culpo ni los culpo. El tema es que en esas zonas de Limón ya se oye y el Tribunal de Elecciones debería de no estar tan dentro y no ser tan rígido en su forma de procesar información, no estar dentro de las paredes de la institución y salir y validar si eso es cierto o no. Yo esperaría que no, pero esperar a que alguien llegue y denuncie, nadie lo va a hacer porque todo el mundo está en las mismas. El asunto es que deberíamos de repensar y reestructurar porque no puede ser posible que el que gane no sea necesariamente porque el que tuvo mejor propuestas. Ajá. No estoy diciendo que este sea el caso, el de esta ocasión. El asunto es que necesitamos que el que vote sea por una cercanía, por una relación, porque es mi amigo, porque siempre está atento, no sé, porque hay un algo y no simplemente por una transacción. Sí, totalmente, y porque me representa y no porque me ayudó en una ocasión. La política no tiene que ser de favores, que creo que sí fue un problema que tuvimos a finales del siglo pasado, bueno, en los 80, 70, cuando existía CODESA y entonces los puestos en esas instituciones del Estado y en los policías y en el Ministerio de Educación, cuando no había tanta formación real de educadores, fue parte de un botín electoral. Sí, no hay que ponerse una venda en los ojos, no hay que decir que todo fue bueno. Los pecados del pasado, yo creo que es posible que siguen todavía. Hay que seguir aceptando. Lo que pasa es que no se vale decir que en el pasado se hicieron y ahora hacerlos y criticar lo que se hizo en el pasado y nosotros lo hacemos de una forma diferente. Ya no con un puesto político que por lo menos te daba un salario por 4 años, sino con una canasta de víveres, diríamos en la escuela cuando yo estaba. Sí. Hay cosas que hay que cambiar y, a ver, de lo que ha pasado en los últimos días en el Congreso,
de las expresiones que diputados que van a asumir el 1 de mayo están hablando de su contraparte en el Ejecutivo, de que van a asumir el 8 de mayo. Me parece, Ronnie, que la gente que está en este momento en el ejercicio, en la política, sigue sin entender qué es lo que quiere la gente. Ya la gente no quiere esta guerra santa en el Congreso, ni quiere simplemente los juegos del hambre para ver quién es el que queda al último, para ver quién es el que aprieta el botón. No quiere el juego del calamar en la política en Costa Rica, quiere algo diferente porque las necesidades de la gente se están tornando muy fuertes y muy grandes. Incluso el Banco Central dice que en este año la perspectiva de crecimiento del régimen especial de zona franca va a pasar del 14 al 6. Y eso es gravísimo porque nos va a desacelerar muchísimo la economía. Sí. Aquí hay unos comentarios de Melvin Núñez, pastor, dice. Don Melvin Núñez Piña, exdiputado. No, creo que es pastor, no Piña. Sí, es ¿Sí? el diputado de nosotros. Pastor. Compañero. Pastor no es apellido, es pastor Piña. Sí, exacto. Saludos a don Melvin que nos está viendo. Dice, creo que la falta de identidad de muchos y de olvidar de dónde vienen es un problema de los partidos políticos. Sí, tiene razón. Dice, ya se sabe que no contratan gente de fuera del GAM y quienes dicen saber siguen en lo mismo. Se gobierna desde el GAM para las zonas periféricas. Dice, muy actual hablar de la centralización, que es brutal. Y recuerdo de niño donde el CNP era casa de campaña. Pues sí, o sea, vamos a ver, yo creo, don Melvin, usted que también ha tenido la oportunidad de representar a los y las costarricenses, hay que tener claro de que hay cosas que se hicieron mal, hay cosas que se hicieron bien, hay cosas que se hicieron mal, y creo que pasa por un reconocimiento de los partidos políticos de decir esto estuvo mal, esto estuvo bien, pero eso de hacer una defensa a la ultranza del pasado, de que todo fue bueno, o criticar el pasado y que todo fue malo, o sea, ninguno de los dos es lo correcto. Lo correcto es saber qué es lo bueno para tratar de repetir lo bueno o mejorarlo y tener claro que se hizo malo para no volver a repetirlo y tratar de tener nuevas ideas, cosas innovadoras que volvamos al punto con el que iniciaste este programa. Poner a los y las costarricenses en el centro, en el foco de atención de la gestión pública. Víctor Borges suma, hay 2 San José, 2 Alajuela y yo sumaría por lo menos 3 Punta Arenas, porque es diferentísimo la realidad de la zona sur-sur a la del centro, a la de la península. Incluso Monteverde, que son zonas diferentes a la hora de administrarse y las provincias, al final de cuentas, no ejecutan una administración, simplemente son decorativos de a cuál provincia están. En 51.100 kilómetros cuadrados, qué complejos que somos, ¿verdad? Nos enredamos solitos. O sea, algo tan pequeñito como lo que somos, o sea, yo me imagino nosotros el tamaño de Brasil. No, y la cantonalización, o sea, se dirá, porque el que sea un cantón nuevo no significa que va a estar mejor la calidad de vida. Por lo menos por 8 años van a batir barro porque no tienen ni impuestos, no tienen estructura y no tienen la forma de salir adelante. Sí, totalmente. Entonces, aquí esa no es la respuesta. La respuesta tampoco es más provincia, la respuesta es tampoco seguir gobernando desde San José para todo el país. El asunto es regionalizar, bien dice Víctor, con el tema de la forma en que planificación se ejecuta, que es por regiones, son 10 regiones en el país, no provincias, sino la regionalización, y poner, incluso yo he pensado en poner una cabeza, una persona representante del presidente en cada región para que... Como gobernadores, para que sistematice el trabajo de la función pública y baje las respuestas en tiempo récord, y sino que esa persona dé la cara al presidente por lo que no está haciendo, o a la Asamblea Legislativa por lo que no se está haciendo. Me acuerdo que había una figura un poco más pequeña, porque era en cada cantón, que eran la figura de los delegados presidenciales, que después se satanizó, que porque... eran favores. Porque eran favores, lo que quieras decir, pero había una comunicación sin importar el partido con el municipio, y el municipio tenía una forma de acercarse a casa presidencial a plantear sus problemas a través de una persona. Eso, pero a nivel regional. Eso a nivel regional para que... En lugar de uno por cantón. Uno por región. Para que se ponga en cintura con acueductos, con la parte de la obra pública, con la parte de educación, para que bajen las soluciones. Pucha, es que la gente cuando se queja no es por deporte.
Cuando la gente se queja es porque de verdad o no hay comida, o no hay trabajo, o no hay educación, o no hay salud, y la gente se está muriendo de a poquitos. Y veían una serie de televisión, ¿qué tan rápido quiere que sea el fallecimiento de una persona por exceso de licor? Y dígame qué tan corazón tiene usted, porque al final de cuentas es un problema desde el momento en que se le dice no tome más porque se va a morir, hasta el momento en que ya deja de tomar porque se murió. Claro. Y la gente ahorita lo que tiene es una necesidad de respuestas y confía sencilla y humildemente en quien viene, le toca la puerta, le dice yo te voy a salvar la existencia. En Limón, en necesidad que queremos creer. en Limón en el 2018, al candidato con el que nosotros trabajamos, le hicimos una actividad en Limón y la organización era grandísima, nada más puso una hoja en blanco. Esas son nuestras peticiones. Y nos quedamos así como, ¿cómo? No entiendo. Sí, ponga lo que usted quiera ahí porque ya ni siquiera lo voy a pedir. Es tanto lo que nos han prometido que o es tanto lo que nos hace falta que cualquier cosa que pongan ahí nos Exacto. De hecho, en algo dice Melvin, para vos directamente, usted sabe, Jonathan, mi postura radical en cuanto a dar valor a Punta Arenas durante años. Sí. Y estoy consciente de eso. A ver, es que el trabajo que se hizo, las horas no alcanzan para tratar de resolver tanta cosa y está tan enquistado una forma equivocada de hacer gobierno que uno siente que a veces que es como la ruedita del hámster, que uno por más que corre no avanza. Y la frustración de Melvin se vive muchísimo. El asunto, Ronnie, es que la forma de dar soluciones ya tenemos que dejar de hacer, y perdonando ahí la referencia de la Municipalidad de San José, que 20 años voy a arreglar las aceras y cada 4 años era voy a arreglar las aceras, al final las aceras no se arreglaban y servía como promesa de campaña para la que seguía. Igual con un partido cristiano, de fundamentación cristiana, que decía les voy a dar la ley de libertad religiosa y no hacía nada, y el último día de gestión presentaba un proyecto y decía vuelvan a nombrar porque ahí quedó, tengo que empujarla, y llegaba, ya se venció, voy a volver a presentarla, y en eso iba 3, 4 periodos. No podemos vivir de las promesas vacías, tenemos que tenerle respeto a la gente. No, yo sí creo que además tiene que haber una visión país de largo plazo. O sea, aquí también cambia un alcalde, cambia un presidente y lo que se venía haciendo se vuela. Entonces, sea bueno o malo, si el logo era bueno de San José Vive, o sea, no poder llegar simplemente por revanchismo político y volar todo lo que existía y poner algo. Podés hacerlo, como lo hizo México, que pasó de México DF a Ciudad de México. O sea, había un trasfondo en el cambio de la nomenclatura, había un trasfondo en el mensaje de la Ciudad de México que abarcaba mucho más que México DF. Pero hacerlo simplemente por revanchismo político, no, este país tiene que tener... Y Costa Rica es experto. Los y las costarricenses merecemos más que revanchismos políticos. Si en algún momento... este país decide dar un cambio a lo que ha sido el proyecto político denominado Rodrigo Chávez, hay cosas buenas en el proyecto Rodrigo Chávez. Sí, no todo es malo, todo es malo. Vamos a ver, y no puedo decir que borremos la historia. Los y las costarricenses votaron en el 2006, y me voy a volver desde el 98, y en el 2002 por la Unidad Social Cristiana, por una continuidad que tiene sus logros, donde yo puedo hablar de la reforma para tener el régimen complementario de pensiones, para tener el ROP. Votó del 2006 al 2014 por Liberación Nacional para el TLC, para combatir la inseguridad en el gobierno de doña Laura, y tuvo respuestas, otras cosas no, y por eso cambiaron en el 2014, y de 2014 a 2022 le dieron el apoyo al PAC para hacer un combate a la corrupción, para hacer cosas. De repente hubo cosas que no les gustó, era un partido que representaba más movimientos políticos que una ideología política, y hubo muchas diferencias, sobre todo en las tomas de decisiones del gobierno de Carlos Alvarado, que para la mayoría de la gente que creyó en el PAC fue desilusionante, porque se sintió traicionado en la visión de la política que planteó. Y ahora del 2022 al 2030, no puedo llamarle un partido político, tendría que ser el movimiento de Rodrigo Chávez Robles. Eso va a ir todo, ahora todo va a ser un movimiento. Y toca ver qué tan difícil, sin una identidad ideológica, cómo van a cohesionar a tantos diputados.
incluso porque con o sin ideología, tanto diputado en la Asamblea con esta realidad va a ser complejo, pero eso va a ser para análisis de hoy en 8, Ronnie. Así es, muchísimas gracias a todos. Me gustó mucho este programa, yo creo que también no es solo analizar lo que pasa, sino qué podemos aportar de esta mesa y de repente invitar a gente que va a tener toma de decisiones para decirles, este es nuestro aporte, ¿qué opina usted de estas ideas y estas ideas? Para no quedarnos solo en el discurso, sino tratar de también de empujar a que ese discurso tenga acciones reales en beneficio de las y los costarricenses. Nos retiramos, si Dios lo permite, mañana a un nuevo programa. Esperamos que reflexiones sigan saliendo y que soluciones sigamos aportando. No todo está mal y sí podemos trabajar en equipo. No unirse todos porque eso es falaz. Trabajar en equipo para encontrar las soluciones que Costa Rica necesita. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Muchas gracias, don Melvin. Un gusto que participara más bien en este programa que nos dice. Gracias por dejarme participar.